Recuerdo que en el mes de agosto de 1999 llevaba apenas 4 meses trabajando como reportero en el principal diario de la ciudad de Puerto Montt, el Yanquihue, centenario medio de comunicación fundado en 1885. Me encontraba revisando algunos antiguos ejemplares del periódico en busca de un inusual pero atrayente dato que me había mencionado un viejo periodista del periódico, con la suerte que hasta se recordaba claramente de la fecha en que había acontecido este extraño como desconcertante fenómeno. 30 de julio de 1965, un día viernes para ser aún más exactos. Recorrí una a una las amarillentas páginas del ejemplar empastado con todas las ediciones publicadas ese año, hasta que un titular concentró por completo mi mirada hacia aquella tipografía de linotipia escrita en letras mayúsculas y en doble línea. No hay aparente conexión entre fenómeno celeste y el campo arrasado en Peyuco. Me acordé de inmediato que el dato que había recibido mencionaba un extraño fenómeno ocurrido ese año en el balneario de Peyuco, por lo que agudicé la vista y comencé a leer el artículo en el cual se relataba que alrededor de las 0:45 de la madrugada del día viernes 30 de julio, en las cercanías del lugar donde estaba emplazado el hogar de menores Mi Casa, algunos testigos observaron una intensa luminosidad en el cielo, de color violeta, y que estuvo acompañada por un fuerte estruendo, como si éste proviniera del interior de la Tierra. Al día siguiente, el Yanquihue publicó que en el mismo lugar se produjo un desprendimiento del terreno en forma circular de unos 20 metros de diámetro, y que bien podía atribuirse a causas de un socavamiento por aguas subterráneas. Un dato importante para entender lo que vieron, escucharon y sintieron algunos de los principales testigos del fenómeno se había producido pocos días antes. En el cruce ferroviario del balneario de Peyuco había ocurrido un fatal accidente automovilístico en el cual perdió la vida una joven estudiante del colegio María Auxiliadora, y había dejado con lesiones de consideración a 2 de sus pequeños hermanos. Esto cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado por un tren mientras intentaban cruzar en dicho paso sin percatarse de la cercana presencia del convoy. El velatorio de la joven estudiante, hija de una conocida familia de origen alemán de la ciudad, contó con la asistencia del intendente de la época, Mario Marchant, y del jefe de pavimentación, Hernán Jara Infante. Entre los familiares presentes estaba también un oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Aproximadamente eran unas 20 personas las que se encontraban al interior de la residencia familiar durante aquella jornada de velorio, cuando exactamente a las 0:45 escucharon un fuerte ruido, como el de una turbina de un avión tipo jet, y al asomarse a la ventana en busca de alguna explicación para tal boche ensordecedor, observaron una fuerte luz en el cielo nocturno. Muchos de los que estaban en la casa salieron al exterior para ver qué era lo que ocurría. El entonces jefe de pavimentación, Hernán Jara, había puesto un vehículo a disposición de la familia para transportar a las personas que asistían al velatorio. Sin embargo, cuando algunos de los asistentes resolvieron marcharse, tanto la batería como las luces del automóvil fallaron inexplicablemente. Aquella misteriosa falla duró exactamente el mismo lapso de tiempo en que la luz se mantuvo visible en el cielo. En otro lugar de Peyuco, la profesora Eduviges Clement fue despertada por el intenso brillo que se apreciaba con claridad desde su casa. Su hijo, Oscar, fue llamado urgentemente por teléfono esa noche. Él recordó las palabras exactas que usó su progenitora para describir con gran temor lo que veía desde la pasividad de su hogar. Mi madre, dijo, vio una claridad grande.
Se quedó todo como de día y luego se sintió un zumbido. Ella nos llamó y yo vine al otro día porque vivía en Puerto Montt. Fue como a 150 metros de donde dicen que se posó el objeto. Sí, exactamente. Él mencionó un extraño objeto que emitía la fuerte luz desde cierta altura. Con todas sus letras lo describiría como un objeto volador no identificado, un ovni. Cuando acudió al día siguiente a la casa de su madre, lo hizo acompañado del jefe de INDAP, Eduardo Gutiérrez. Ambos se aproximaron al lugar donde se había sentido el intenso ruido y observaron un desprendimiento de tierra con forma circular, aunque sin indicios de que se hubiera quemado el terreno. Él lo explicó de esta manera. Había allí un círculo grande, pero quedó la duda si era un desprendimiento por aguas subterráneas o si aterrizó algo. Pudo haber sido el agua, pero yo lo vi de lejos y me basé en el informe de Gutiérrez. A medida que yo iba leyendo este relato me preguntaba si casi 35 años después quedarían todavía testigos que recordaran lo sucedido o indicios en el terreno todavía visibles y que fueran palpables. A través de diversos contactos pude dar con un taxista que casualmente era el hermano de la fallecida estudiante, en cuya casa se había realizado el velorio. Por ahora lo identificaré como Don Agustín. El taxista me comentó que dudaba que ambos eventos, es decir, el deslizamiento del terreno y la presencia de una fuerte luz brillante en el cielo, estuviesen relacionados, aunque a su juicio lo que muchos observaron aquella noche debió tratarse de un objeto volador no identificado. Así lo mencionó Don Agustín. El ovni no se posó en la tierra, estuvo estático, pero hubo algo allí. Para mí el hundimiento del terreno no tuvo nada que ver, porque lo que allí ocurrió fue un deslizamiento de la ladera del camino hacia Peyuco. Yo, luego de recoger el único testimonio que pudimos encontrar después de más de 3 décadas de acontecido el fenómeno, pensaba que solo nos quedaría una cosa por contrastar, que era el estado del terreno donde se había producido todo. Pese al tiempo transcurrido, un evento de tal magnitud que había provocado tal estruendo debía haber dejado marcas en el suelo. Junto a un reportero gráfico nos dirigimos hasta el lugar en cuestión. Para llegar a él debíamos encaminarnos desde la calle principal que da al balneario de Peyuco y tomar luego un camino secundario subiendo hacia el cerro. En aquellos años solo parte de dicha ruta estaba pavimentada. El vehículo nos dejó justo fuera del lugar, por donde entonces funcionaba un hogar de menores. Ante nuestras consultas, algunos vecinos nos indicaron el lugar preciso, que por tradición oral se decía que había tenido lugar el hecho. En efecto, después de poco caminar por un sendero deshabitado y en pendiente, que nos presentaba en el horizonte una bella postal de la zona costera puertomontina, con un azulado mar en el fondo, nos encontramos ante una sección del terreno donde se apreciaba una depresión en forma de círculo, como si una gran pala hubiera sacado una enorme porción del suelo. Hasta el día de hoy no existe una coincidencia en los relatos que puedan explicar lo ocurrido aquella jornada del 30 de julio de 1965. Algunos apuntan un ovni, mientras otros siguen sosteniendo que fue un derrumbe de la Tierra, aunque quienes se aferran más a esta última teoría no pueden explicar todavía aquella luz que causó temor durante esa lejana madrugada.
Los sucesos de 1965 en Puerto Montt no pasaron inadvertidos y fueron relatados en detalle en una de las primeras publicaciones ufológicas de Chile, el libro Los Sin Nombre, de los periodistas Manuel Sáenz y Willy Wolf, editado por primera vez en 1968. Aquí aparece un testimonio de primera mano que entrega una nueva perspectiva a todo lo ocurrido en aquella jornada de velorio y lo que aconteció tanto en los días previos como posteriores. Se trata del mayor en retiro de Carabineros Raúl Gajardo Leopold, quien se desempeñaba como teniente en la época en la que se produjo este avistamiento. Gajardo recuerda que 2 semanas antes de este suceso acudió con un contingente de uniformados en auxilio de atemorizados vecinos del sector de Peyuco, que reportaron unas luces raras en el cielo. De acuerdo a su relato, los habitantes de esta caleta turística los recibieron llenos de pánico por lo que habían vivenciado. En entrecortadas palabras, los pobladores narraron que a las 22:30 horas, sobre sus viviendas, a no más de 100 metros de altura, 3 luces inmensas y como focos de auto que se agrandaban y se achicaban, se acercaban y alejaban de la casa. Así estuvieron por varios minutos y luego esos objetos luminosos y enormes se desplazaron siguiendo el borde de la costa hacia Piedra Azul. Respecto a lo ocurrido en la noche entre el 29 y 30 de julio de 1965, el mayor de Carabineros afirma que él tuvo la oportunidad de conversar con varios valiosos testigos de este hecho insólito, a quienes calificó de absolutamente serios y confiables. La madrugada en cuestión, el respetuoso murmullo de los asistentes al velorio fue interrumpido por un fuerte ruido, como de una explosión. Los presentes se abalanzaron hacia las ventanas y corrieron las cortinas, pero hasta los vidrios llegaba solamente la luz exterior, que resbalaba y no pasaba hacia el interior de la vivienda. La curiosidad pudo más que el temor o la prudencia, y la gente salió al patio trasero y pudo ver que a unos 300 metros hacia el este, detrás de unos altos árboles, descendía a tierra una inmensa masa de luz violácea palpitante. Varios corrieron osadamente por el camino abrupto de la campiña hasta acercarse a unos 40 metros del fenómeno luminoso. Aquí el relato pasa de increíble a impactante, pues sostienen los testigos que no más de 6 minutos después se produjo otro fuerte ruido, no tan grande como el anterior, pero tras lo cual esa masa de luz de forma ovalada comenzó lentamente a elevarse. Primero balanceándose hacia adelante, luego hacia atrás, y ante el asombro de todos, a una velocidad indescriptible e inimaginable, cada vez más se alejó en línea recta hacia el infinito. Allí, donde el objeto se había posado, existía ahora un claro inmenso y daba la impresión que la Tierra había sido extraída en una extensión de unos 60 metros de diámetro por 1 metro de profundidad. Poco más de una semana después del incidente, una comisión científica norteamericana acudió al lugar del aterrizaje para investigar lo sucedido. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se conocen las conclusiones a las que llegaron los miembros de esta comunidad científica. En su libro Los Sin Nombre, los periodistas Willy Wolf y Manuel Sáenz sostienen que lo ocurrido se encuadra en lo que ha sido definido como la gran oleada de avistamientos de ovnis de 1965, que se inició en el Polo Sur.
Entre el 18 de junio y el 2 de agosto de ese año, se reportó la presencia de objetos similares en bases de diferentes países, comenzando por la Antártica, Buenos Aires, Montevideo en Uruguay, el Norte Grande de Chile, Río de Janeiro en Brasil, Lima en Perú, Ciudad de México, Peyuco en Puerto Montt y Oklahoma en Estados Unidos. Al analizar las secuencias cronológicas de avistamientos, los investigadores apreciaron que, al unir los puntos, se formaba una alineación perfecta con forma de triángulo escaleno, es decir, el mismo sistema de triangulación que usan los astrónomos y topógrafos para analizar zonas en el espacio o la Tierra. El desconcierto que causó esta revelación no ha tenido explicación incluso hasta nuestros días.